buenos días amigos de La Veracruzana, sean bienvenidos a esta su sección de medicina. En esta ocasión nos encontramos en el Instituto Veracruzano de Salud Mental, doctor Rafael Velasco, y nos encontramos con un buen amigo, el doctor Alejandro Escalante, quien es director aquí de este hospital, quien nos da la oportunidad de entrevistarlo sobre este tema que es trastorno obsesivo compulsivo. Doctor, muchísimas gracias por recibirnos. No, muy buenos días. Y pues, doctor, ¿en qué consiste? ¿De qué se trata este trastorno obsesivo compulsivo? ¿Qué significa? Bueno, se trata de una enfermedad psiquiátrica que básicamente sus elementos fundamentales es la presencia de las denominadas obsesiones y compulsiones. Para tratar de explicar un poco qué es una obsesión, se trata de un pensamiento, una idea o una imagen que una persona no puede quitar de su cabeza y que al tenerla de forma constante le va a generar mucha angustia. Y la persona reconoce este pensamiento o esta imagen como absurdo, pero a pesar de ello no puede dejar de pensar en ello, lo que va a condicionar que la persona experimente mucha ansiedad. Y la otra parte del trastorno está compuesta por las compulsiones. Las compulsiones vamos a decir que son respuestas a las obsesiones, es decir, conductas o incluso también pensamientos que lo que intentan es mitigar la ansiedad producida por la obsesión. Yo creo que la mejor manera de poder explicar esto es a través de algunos ejemplos de lo que algunas personas padecen. Por ejemplo, es muy común la obsesión a la contaminación, es decir, que una persona toca un objeto con sus manos, claro, y piensa que ese objeto está contaminado. Sí. Y aunque la lógica le marque pues, que no necesariamente tiene que condicionar una infección grave, etcétera, la persona no puede dejar de pensar que ha sido como infectada o contaminada. Y esa idea persistente y que no puede alejar fácilmente de su mente es lo que se va a considerar una obsesión. Y el lavarse las manos de forma constante es una respuesta a esa idea y es lo que constituiría en este caso una compulsión. En el trastorno pues tenemos muchos ejemplos de obsesiones y de compulsiones, es decir, de conductas que responden a la presencia de una obsesión. Doctor, y esto, entrando en un poco más de detalle, ¿pudiera ser que esta idea de contaminación, ¿no? De que toca, por ejemplo, algo o saluda uno a alguien y ya el paciente inmediatamente va y quiere lavarse las manos, ¿no? E incluso yo creo que hasta tocarse la cara y después dices, no, pues ya traigo suciedad, ¿no? Y quieren irse a lavar. Pero además de la contaminación o de la idea de que me estoy contaminando, pudiera ser algo, digámosle, como pecaminoso, vamos a decirle así. Sí, regularmente las obsesiones efectivamente tienen un carácter o pueden tener un tinte ya sea de contenido religioso o de contenido sexual. Es también común que las personas, por ejemplo, puedan describir que de la nada aparecen en su mente escenas sexuales que ellos no quieren tener, ¿no? Yeah. O, por ejemplo, que en algún culto religioso vayan o acudan a alguna iglesia y de repente les salte en su mente la idea de poder ofender a las figuras de veneración, etc. Regularmente el trastorno obsesivo compulsivo pues le pega a las personas en la parte que más les duele, es decir, suele por ejemplo ocurrir con gente que tiene cierta religiosidad que de repente aparezcan este tipo de ideas, ¿no? Es importante señalar que todos podemos tener ciertos rasgos obsesivos, es decir, es común, por ejemplo, que las personas que cuentan con un vehículo se bajen del vehículo y quieran verificar si checaron o no el vehículo esté cerrado. Claro. Eso que se denomina en algún punto duda patológica, realmente representa un rasgo obsesivo, pero la medida que uno tiene como profesional de medir cuándo ya se trata de un trastorno es que cuando las ideas, es decir, las obsesiones o las compulsiones, están presentes por más de 2 horas al día. Las personas que sufren de este padecimiento es muy difícil que puedan detenerse. Entonces, uno de los parámetros que uno toma en cuenta para determinar si esa gente cumple o no con el criterio de trastorno obsesivo es el tiempo que le dedica a las obsesiones y a las compulsiones. Vamos a pensar,
por poner un caso hipotético, que no hubiera posibilidad para el paciente, para la persona en ese momento mitigar esa ansiedad, ¿qué pasaría con él? Mira, en realidad la gran mayoría de las personas sufren mucho, es decir, sí es un padecimiento que genera mucho sufrimiento a las personas y regularmente pues van a acudir con un médico, probablemente no de primera instancia con un médico psiquiatra que sería el especialista adecuado, Claro. pero afortunadamente en psiquiatría se cuenta con medicamentos que logran de alguna manera disminuir mucho la frecuencia y la intensidad tanto de las obsesiones como de las compulsiones. Una persona que no recibe manejo, pues lo más seguro es que va a estar generando ideas obsesivas y teniendo conductas compulsivas mucho o gran parte del día. Más frecuentemente. Más frecuentemente. Pues muchísimas gracias, doctor, por la entrevista y por toda esta información. ¿No? Y continuamos con más de nuestro programa.